Imagínense. Entonces, junto a Carlos, en la segunda compañía, los exámenes médicos revelaron que Carlos tenía un sobrepeso temprano, era gordito. Imagínense, en ese entonces ya existía la obesidad y al pobre de Carlos, el gordito. Ahorita vamos a ver una foto de él ya después. ¿Y cuál gordito? Su vida de monasterio hizo que estuviera y hacía muchos ayunos, hizo que él estuviera delgado, pero dice que aquí revelaron que tenía un sobrepeso temprano. Física y mentalmente no encajaba en el sistema de ahí, pero entonces continuó sus estudios a pesar de su poca dedicación al trabajo. Digamos que era un niño, un adolescente, un joven que pasaba de panzazo. Ahora nuestros niños, nuestros jóvenes pasan con la A, como un 10 en México, ¿no? Y la C, más o menos, la D apenas pasaron. Pues así le pasó a este Carlos de Foucault, era uno de los jóvenes que apenas pasaba, imagínense, todo su, no le importaban cosas, pero de todos modos como que sí le ponía empeño poquito, pero pasó de panzazo, digamos, en todas las academias, en todo lo que él estudió, y entonces así. Él heredó todo de sus papás. Recuerdan que él y todo se lo manejaba su abuelo, y entonces ya como era muchísimo dinero, pues él le dio vuela a la hilacha, como quien dice. Él iba en muchos lugares, decían que era mujeriego, inclusive vivió con una persona. Él vivió en pareja con Marie Cardenal, así se llamaba, y le llamaban Mimi, que era una actriz que trabajaba en París. Ella se mudó al apartamento de Carlos en Pont-Mousson, donde comenzaron a vivir juntos como marido y mujer. Esta es la historia de este Carlos de Foucault, santo, místico, imagínense, pero esta es su vida anteriormente a que él se, se convirtiera. Entonces, el ejército tomó el hecho como algo demasiado serio y en julio de 1880 llegó el primer castigo de él. Imagínense, por vivir con esta persona sin haberse casado, lo castigaron en el ejército. Dice, sus apariciones públicas con ella comenzaron a traerle como consecuencia las recriminaciones de sus superiores y sanciones ininterrumpidas por considerarla una mujer de mala reputación. Hagan de cuenta que ella trabajaba en un antro como bailarina, como vedette. Entonces, imagínense, siendo militar y teniendo un rango en la milicia, pues en ese entonces lo hacían como decir, hey, te vamos a castigar. Inclusive lo arrestaron y estuvo en el arresto, pero abierto, y el 22 de diciembre, después de que lo arrestaron, dejó a la mujer. Entonces él dejó y a veces lo seguía ella, pero después ya dejó de estar con ella y cuando maduró, Carlos, él se fue al oriente y él dijo, ok, he perdido, dijo así en una carta, me gusta mucho más aprovechar mi juventud viajando. De esta manera, al menos yo instituiré y no perderé mi tiempo. Quiere decir que el viajar le daba como un placer, le decía, ok, tengo que ir para acá, tengo que ir para allá. Y era un muchacho así viajero que no le importaba nada, pero porque tenía dinero podía viajar, porque era un hijo. Entonces también se fue a Marruecos. Decíamos que él ganó inclusive una medalla por, por andar ahí. Entonces, fíjense, este es el rabino y explorador que llevó a este Carlos de Foucault, como lo ven así, tiene su peinado, tiene sus vestimentas como un rabino judío, tiene las patillas largas
porque con los judíos tú no puedes, trae inclusive su solideo, su kipá, que le llaman aquí en la cabeza, porque el kipá significa que tú te mides de Dios hasta, hasta ahí donde llega tu kipá. Después de ahí ya es Dios, pero si tú no traes nada en tu cabeza, le estás diciendo a Dios que tú eres mayor que Dios, pero el kipá, o sea, lo que traen en la cabeza, los detiene. O sea, ahí para ya tu estatura. Tú hasta ahí llegaste porque estás reconociendo que Dios es omnipotente, entonces hasta ahí llegó tu kipá. Entonces, él también se fue a Marruecos. ¿Qué es lo que pasó con él? Fíjense, aquí es la imagen de la NASA ahora, pero es el mismo imagen, lo mismo que Carlos de Foucault, en nuestro santo, dibujó en aquel entonces. ¿Cómo lo hizo? Pues viajó, caminó por todos esos lugares y hizo un dibujo del mapa de todo esto. Y lo mismito que estamos viendo ahí, desde la NASA tomado hasta allá arriba, también Carlos de Foucault lo hizo también. ¿Qué es lo que pasó con Carlos de Foucault? Carlos de Foucault entró, y aquí le voy a dejar de compartir, ¿ok? Ah, ok, y nos vamos a ir acá. Carlos de Foucault, ahora vamos a hablar un poquito de él, de su historia, de cómo se convirtió. Carlos de Foucault tuvo una conversión. ¿Qué es lo que pasó? Cuando él se fue a vivir a la Tierra Santa, le llamó mucho la atención, sobre todo, el Santo Sepulcro. Y en el Santo Sepulcro dijo, ok, si tú realmente existes, si tú estás ahí, dame una señal. Entonces, él ya había tenido una confesión, él ya se había confesado. Es lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos confesamos, es para perdonarnos nuestros pecados y Dios te va a dar gracias y bendiciones de una manera que te vas a sentir distinto o distinta y vas a decir, ok, Diosito me está llamando o me está diciendo algo porque ya me perdonó mis pecados. Pero ¿qué es lo que sigue después de que ya te perdonó tus pecados? En nuestra confesión tratamos de decirle al Padrecito, ok, he hecho esto, he hecho el otro, te da una penitencia, tú la haces, pero después de la confesión tienes que hacer algo distinto, porque a veces lo que hacemos después de una confesión es, otra vez, sin darnos cuenta, caemos en lo mismo y es como un círculo vicioso. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué es lo que confesamos casi siempre? Es lo mismo. Siempre recurrimos a los mismos pecados, siempre caemos en los mismos pecados y luego decimos, si yo ya dije esto en mi última confesión y volví a caer, pero ¿qué es lo que hace que nosotros tratemos de no pecar más y caer en ese pecado? La convicción, la fuerza de voluntad y la ayuda de Dios de decirle, échame la mano y decir, ya no quiero pecar de esta manera porque me siento mal. Cada vez que peco, me doy cuenta después de que pequé y decir, híjoles, y eso es el examen de conciencia, esto es lo que me remuerde la conciencia, decir, híjoles, ya la regué, ya caí en este pecado, y tanto que le digo a Diosito, ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir mejor, quiero tener tu amistad, quiero seguir adelante, pero algo te está diciendo, no, es fácil, y es fácil caer en el pecado porque es algo que está ahí latente, es algo que lo tiene cerca, es algo que inmediatamente ya lo hiciste. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Carlos de Foucault, San Carlos de Foucault? Que dijo, ok, ya me confesé, pero quiero cambiar de vida. Y lo que él estuvo haciendo fue buscar dónde encajar, dónde convertirse, dónde servir. Y por eso se fue a la Tierra Santa, estuvo 4 meses,
Las monjitas le dijeron, vete a estudiar para sacerdote, quizás Dios te quiere para sacerdote. Se va a París, sí se ordena sacerdote, pero él ha viajado mucho. Como era militar, tiene un espíritu viajero, tiene un espíritu de decir, es que yo no estoy a gusto aquí un rato ya y después ya me aburro. Entonces ya se va a otro lugar y dice, ok, creo que Dios me está llamando más lejos. Y ya cuando se va más lejos, termina él en el Sahara. En el Sahara, ¿qué es lo que hacía San Carlos de Foucault? Allí había un oasis. ¿Saben qué es un oasis? Un lugar donde hay agua potable, donde hay agua para tomar, hay agua en medio del desierto y hay mucha vida. Él se establece en ese lugar y pone primero le ayudan unos soldados que son sus amigos y dice, ok, yo quiero tener aquí una iglesia, quiero una capilla, quiero un lugar donde vivir y me lo van a hacer. Entonces ya se lo hacen. Pero cuando ve pasar a los beduinos, ¿saben qué son los beduinos? Son personas que van caminando en el desierto, los nómadas, que no se, que no se quedan en un solo lugar, sino van de muchos lugares en el desierto y le dicen, ¿sabes qué? Aquí vamos a hacer oración, pero él tiene siempre el Santísimo expuesto y hace mucha oración y dice, ¿qué es lo que me pide Diosito? Ah, pues voy a hacer esto. Me voy a ir ahora a otro lugar más lejano, me voy a ir a otro lugar y ahí voy a hacer otra capilla. Pero ahí ya no tiene ayuda de nadie y él solito hace como un cuartito muy chiquito donde está justo en el camino donde tienen que parar, donde tienen que hacer, hagan de cuenta aquí donde vivo yo, Ellensburg. Si tú quieres ir a Seattle, a fuerza tienes, por el 90 tienes que pasar por Ellensburg. Y algunos pasan a poner gasolina, algunos otros pasan a desayunar, o a lunch, o a cenar, lo que sea. Lo mismo hizo San Carlos de Foucault. ¿Qué es lo que hizo San Carlos de Foucault? Dijo, ah, pues aquí es el momento estratégico, aquí voy a poner una casita, de todos las personas tienen que pasar a fuerzas por este lugar y aquí les voy a hablar de Dios. Aquí les voy a enseñar lo que significa ser cristiano. Pero la sorpresa de él fue que todos eran musulmanes, no había cristianos. Todos los que pasaban ahí son musulmanes. ¿Y qué es lo que hace San Carlos de Foucault? Dice, ah, ya sé qué voy a hacer. Me ven vestido de padrecito. Me voy a poner un hábito o ropa muy parecida a la que usan ellos los musulmanes, para que me identifiquen como si fuera parte de ellos. Y hace un hábito, el que se ve en una fotografía que después les voy a enseñar, y ese hábito, su símbolo fue el corazón y una cruz. Y entonces eso le llamó la atención a muchos de los musulmanes que dijeron, hey, ¿tú por qué traes ese símbolo? Y dijo él, pues es el corazón de Jesús, que es mi guía. Entonces, aunque eran musulmanes, él llegaba y les daba agua, les daba de comer, los ponía en oración, pero ninguno de ellos se convirtió. Ninguno de ellos quiso decir, ok, yo quiero ser. ¿Por qué? Porque él era una persona muy mística de oración, como un ermitaño. Es más, le dicen que él es el ermitaño del Sahara. Y entonces cuando van en camino todos, él llega y les habla, pero dice, ah, ya sé qué voy a hacer. Voy a escribir una regla para si alguien quiere vivir como yo, lo haga igual. Y entonces empieza a escribir cartas y empieza a decir, los que van a vivir conmigo tienen que tener un día de oración. Otro día tienen que ver cómo va su vida espiritual. Otro día tienen que buscar la forma de cómo conseguir el agua para tomar aquí en el desierto. Otro día tienen que hacer eso. Entonces las personas que llegan y decían, ah, yo quiero ser como tú, se les hacía un poco muy estricto la forma de vivir. Pero
¿qué es lo que pasó con él? Cuando Carlos de Foucault está caminando y yendo y caminando así, se encuentra un grupo de musulmanes y cuando están ahí, les dice es que Jesús los ama mucho, es que Jesús los quiere mucho. Y entonces lo confunden con alguien del gobierno que está en contra del gobierno de ese entonces en ese territorio y lo matan por ser cristiano. Lo matan muy cerquita de su lugar. Entraron un grupo de jóvenes, casi la mayoría de los que estaban en el ejército en aquel entonces eran muy jóvenes los que estaban en el ejército. Y uno de ellos, el más joven, dicen que tenía como 16 años o 15 años, va y le entierra una espada en su pecho, en el corazón. Muere Carlos de Foucault y lo sepultan muy cerquita de su capillita, de su lugar, y ahí es donde está la tumba de Carlos de Foucault. Pero, ¿qué es lo que lo hizo ser santo? Alguien, cuando lo sepultaron, encontraron todos sus escritos, todo lo que él había escrito, su biografía, cómo había sido su infancia, las cartas que le mandaba a las personas, lo que él escribía como un diario prácticamente, decir, ok, hoy vino una persona y me habló de ese problema y hablamos, hicimos oración, estuvimos con él y encuentran todos estos escritos tan interesantes que todos están escritos en qué idioma piensan que estaba escrito. ¿Qué piensan? ¿Él nació dónde? En Francia. Estaba en francés, pero él tuvo que aprender el hebreo y tuvo que aprender 3 idiomas más de las personas que eran migrantes, de las que llegaban a su pueblo para poder comunicarse con él. O sea que Dios le dio la capacidad también para poderse comunicar con los demás que no hablaban francés, sino otro idioma en su pueblito. Entonces, cuando ya descubren sus escritos, dicen, ah, caray, esta persona tiene mucho sentido de común, era muy espiritual y nos explica todo su proceso desde que nació hasta ahorita. Entonces dijo uno, yo quiero formar la congregación que nunca él pudo hacerlo. Y la congregación que se formó fueron los Hermanitos de Jesús de la Caridad. Hermanitos de la Caridad. Los Hermanitos de la Caridad se fundaron y son solamente, no son sacerdotes, son hermanos, pero es católico, y formaron una comunidad. Después, unas personas, unas mujeres, unas damas, unas muchachas dijeron, me gusta cómo están viviendo los Hermanitos de la Caridad, yo también quiero, y se formó las monjitas, las Hermanitas de la Caridad. Y así comenzaron a hacerse hasta que llegó en estos momentos, en nuestra época, la fraternidad de sacerdotes diocesanos, como soy yo, que estoy en la diócesis de Yakima, de la fraternidad de Carlos de Foucault. Y esta fraternidad es para nosotros los sacerdotes que estamos en una diócesis y nos juntamos, como les había dicho desde el principio, en fraternidades. En sus escritos él decía que se quedaba contemplando la Eucaristía. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estar enfrente del Santísimo. A veces hay cantos, depende si es una hora santa guiada, pero cuando hay una hora santa en silencio, lo que tenemos que hacer para, como lo hacía San Carlos de Foucault, es olvidarte de los sonidos que hay allá afuera, olvidarte de tus problemas y enfocarte en hablar con Jesús. Y cuando ya estás hablando con Jesús, ya le dices, hoy, Señor, por favor, aquí estoy yo, voy a estarme en silencio, porque siempre estamos, te quiero pedir esto, te quiero pedir lo otro.
escucha mi oración de esto y hago un rosario, pero a veces lo que necesitamos hacer es, como lo hacía San Carlos de Foucault, es nosotros quedarnos calladitos y decirle, Señor, voy a escuchar lo que tú me quieres decir hoy. Quiero escuchar lo que tú tengas preparado para mí. Voy a escuchar lo que tú quieras decirme y cuando ya lo haga, quiero escuchar tu voz. Siempre soy yo el que hablo, pero ahora tú, Señor, habla conmigo. Tú sé el que esté conmigo, porque si es, a veces no dejamos que Jesús nos hable y tenemos que escuchar su voz, tenemos que dejarnos que Él nos hable. Es algo muy hermoso, muy bonito. Tenemos que decirle, aquí estoy, haz, Señor, tu voluntad. Y eso es lo que Él nos dejó también en una oración. Fíjense cómo va esa oración. Y se le recomiendo, cuando ustedes busquen en Google, esta es la oración del abandono. Si quieren escribirlo, porque es una oración que esa oración me ha ayudado mucho en lo personal, porque es una oración muy personal con Dios y conmigo mismo, tanto hombres como mujeres. Y dice así, dice, Padre mío, me abandono a ti, haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí, te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. Dice, no deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo. Y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Esta es la oración que San Carlos de Foucault hacía a cada momento. Haz de mí lo que tú quieras. En la Eucaristía le decía, haz de mí lo que tú quieras, te lo agradezco todo, lo acepto todo, con tal de que se haga tu voluntad, pero no la mía, como decimos en el Padre Nuestro. Y dice, no deseo nada más, Dios mío, sino que pongo mi vida en tus manos y te la doy porque es darme completamente. Esta oración la podemos hacer en la noche, la podemos realizar ah, cuando nosotros tengamos tiempo, pero sobre todo en la noche cuando más estamos en oración, cuando estamos ya por dormir, es decirle, ok, te agradezco el día y hace la oración, me abandono a ti, haz de mí lo que tú quieras. Les voy a platicar cuando yo tuve COVID, ustedes supieron que tuve COVID, estuve eh, un buen tiempo en el hospital y de los primeros casos, me encomendé también al padre Cipriano, que es un fundador, luego les hablaremos de él, pero en mi oración también puse la oración de San Carlos de Foucault. Te entrego mi vida, tú sabes qué hacer, te la entrego todo. Si este día paso, es por tu voluntad, porque ya te entregué mi vida a ti. Y esa oración me calmó mucho también, me hizo sentirme tranquilo y Dios todavía me tiene aquí, por algo será, Dios tiene una misión para cada uno de nosotros, pero después de que algo pasa con tu vida, así como lo hizo San Carlos de Foucault en su conversión, es decirle, ¿qué quieres de mí? Te entrego mi vida, tú guíame, tú dame la fuerza, porque es lo que yo necesito. Necesito saber qué voy a hacer, porque tú estás conmigo y ahí, en tu compañía,
tendré fuerza y tendré el valor para hacer lo que tú me vayas indicando. Así, sí, y se acabó. Es algo muy bonito que podemos hacer, sobre todo en la Eucaristía. Y él, contemplativo, meditativo, estando con nuestro Señor, lo pudo lograr y lo hizo todo. Pues esto es mi compartir con ustedes de San Carlos de Foucault. Búsquenlo en el Google. Es una espiritualidad muy bonita y sobre todo la oración del abandono, porque Él es el que nos guía y nos entregamos a Él totalmente. Muy bien, pues ahí yo los dejo con esa oración para que vayamos meditándola. Me dio mucho gusto verlos. Yo ahorita tengo otra ceremonia que hacer, pero me despido para que puedan seguir ustedes platicando, haciendo algo más aquí y que pasen muy bonito día. Muchas Igualmente, gracias, padre. Padre. Dios lo bendiga. Gracias por su ayuda. Muy bien, Gracias por compartir. que pasen bonita tarde, que Dios me lo bendiga mucho. Me tengo que ir, pero Dios los tenga ahí. Bye. ¿Alguien quiere compartir algo de lo que el Padre Alex, de las charlas que estuvo hablando? Pues yo nada más quiero decir,